Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy y estoy súper feliz de tenerlos por aquí hoy. ¿Están listos para un vídeo lleno de emoción, sorpresa y mucho pero mucho chisme? Pues agarren sus palomitas porque lo que les voy a contar hoy es bueno, es simplemente épico. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de una noticia que sacudió al mundo de las series turcas y dejó a todos con la boca abierta, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé. A estas alturas del 2025, algunos de ustedes podrán estar pensando, ¿otra vez Hande y Kerem? ¿Todavía? ¿Qué pasa? Pero les juro que esta vez es diferente. La noticia que les traigo es impactante. Y como siempre aquí les voy a dar todos los detalles, los rumores, las especulaciones y mi humilde opinión sobre lo que está pasando. Antes de que empecemos, y porque quiero que sean parte de esta comunidad de chismosos apasionados por las series turcas, ya se suscribieron al canal. Es completamente gratis. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así, no se perderán ninguna de las noticias, análisis y chismes jugosos que les traigo. Así que suscríbanse ahora mismo. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Ahora sí, empecemos con el chismecito. Como les digo, la noticia que nos ocupa hoy es la de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no se trata de una reconciliación, ni de una nueva serie juntos. La sorpresa de hoy, la bomba informativa que nos explotó el 9 de julio de 2025, fue la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin se van a casar. Así como lo oyen. Se van a casar. Y dirán, ¿cómo? ¿Pero no estaban distanciados? ¿No tenían otras parejas? Sí, exacto. Todo eso era verdad. Pero al parecer el destino, el amor y, bueno, ya saben, la magia de las series turcas hicieron de las suyas. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos, especialmente para los que seguían creyendo en un posible reencuentro, pero a la vez, fue una alegría inmensa para otros. La confirmación llegó a través de las redes sociales de ambos actores, con fotos y mensajes que derretían a cualquiera. Kerem publicó una foto de ambos abrazados, con el famoso Bósforo de Estambul de fondo y un sencillo, pero contundente mensaje sí. Con la mujer de mi vida. Hande, por su parte, compartió una foto similar, acompañada de un corazón y un siempre tú. La reacción de los fans fue inmediata y masiva. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, memes, fotos editadas y por supuesto, mucha emoción. El hashtag #HandeBekeremEblenillor se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó en el camino para que esta pareja, que parecía haberse distanciado tanto, terminara en el altar? Bueno, vamos a desmenuzar un poco la situación, porque como buenos chismosos, necesitamos todos los detalles. *** Un viaje en el tiempo, recordando el inicio del amor ***. Para entender completamente el contexto de esta noticia, es fundamental que retrocedamos en el tiempo y recordemos cómo comenzó esta historia de amor. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. Esta serie, que conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo, fue la cuna de su romance. La química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, vivieron una historia de amor llena de altibajos, comedia, drama y sobre todo, una conexión profunda. Esta misma conexión, esta chispa que veíamos en la pantalla, se trasladó a la vida real. Los fans, cautivados por la serie, comenzaron a especular sobre una posible relación entre los actores. Las fotos, los vídeos y las declaraciones en entrevistas alimentaban estos rumores. La magia de Love is in the Air residía en su capacidad de conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Los espectadores se identificaban con los personajes, con sus alegrías y sus tristezas, y deseaban, con fervor, que su amor traspasara la pantalla. Y finalmente así fue. *** De la ficción a la realidad, el romance se confirma ***. Los rumores se convirtieron en realidad cuando Hande y Kerem comenzaron a mostrarse juntos fuera del set de grabación. Fotos de ellos caminando de la mano, besándose, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos íntimos en las redes sociales confirmaron lo que todos esperaban: Hande y Kerem estaban enamorados. La noticia fue recibida con júbilo por los fans.
La pareja se convirtió en la sensación del momento, y sus nombres acaparaban titulares en los medios de comunicación de todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor que todos anhelaban. Sus publicaciones en redes sociales eran seguidas con fervor, y sus declaraciones de amor eran celebradas por sus seguidores. Durante un tiempo, Ande y Kerem vivieron su amor a pleno. Viajaron juntos, asistieron a eventos glamurosos, se dedicaron mensajes románticos y compartieron su felicidad con el mundo. Parecían inseparables, una pareja destinada a estar junta para siempre. *** El rumbo cambia, rumores de separación y distanciamiento ***. Sin embargo, como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son lo que parecen. En el verano de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible separación entre Ande y Kerem. Estos rumores se basaban en algunas señales sutiles, como la disminución de las publicaciones conjuntas en redes sociales y la ausencia de apariciones públicas juntos. La noticia de la ruptura llegó de forma inesperada, aunque no del todo sorprendente. Los medios de comunicación turcos informaron sobre diferencias irreconciliables, agendas apretadas y proyectos profesionales que los habían distanciado. La confirmación oficial nunca llegó por parte de los actores, pero sus acciones hablaron por sí solas. Dejaron de compartir fotos juntos y eliminaron algunas de las que tenían. La decepción para los fans fue enorme. La separación fue un duro golpe para los seguidores de la pareja, que habían invertido emocionalmente en su relación. Muchos se preguntaron qué había pasado, porque el amor que parecía tan fuerte se había desvanecido. Las especulaciones y los rumores sobre los motivos de la ruptura proliferaron en las redes sociales y en los medios de comunicación. *** Nuevos caminos, nuevas vidas, el después de la separación ***. Después de la separación, tanto Ande como Kerem rehicieron sus vidas por separado. Ande fue relacionada sentimentalmente con Hakan Sabank, un empresario turco, mientras que Kerem fue visto con una actriz española, Stephanie Cayo. Ambos continuaron con sus carreras profesionales y se enfocaron en nuevos proyectos. Parecía que la historia de Ande y Kerem había llegado a su fin. Los fans con el corazón roto comenzaron a aceptar la idea de que sus ídolos habían tomado caminos separados. La esperanza de una reconciliación parecía desvanecerse. *** La llama se reaviva, rumores de acercamiento y reencuentro ***. Pero como suele suceder en las historias más románticas, el destino tenía otros planes reservados para Ande y Kerem. A principios de 2025 comenzaron a circular rumores de un posible acercamiento entre los actores. Se les vio juntos en eventos, en cenas y, lo más sorprendente, se filtraron fotos de ambos en actitud cariñosa. Al principio muchos pensaron que se trataba de rumores infundados, de una estrategia de marketing para mantener la atención del público. Otros, más optimistas, esperaban una reconciliación. La realidad, como siempre, superó a la ficción. Los rumores se intensificaron, y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre una posible vuelta de la pareja. Los fans, divididos entre la esperanza y la incredulidad, esperaban ansiosamente una confirmación oficial. *** El misterio revelado, ¿qué pasó para la reconciliación? ***. La pregunta del millón es, ¿qué fue lo que pasó exactamente para que esta pareja, que parecía tan distanciada, decidiera darse una segunda oportunidad y además llegar al altar? Según fuentes cercanas a la pareja, la clave estuvo en la madurez y el crecimiento personal de ambos. Después de un tiempo separados, tanto Ande como Kerem tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre su relación, aprender de sus errores y valorar lo que realmente era importante. La separación les permitió a ambos tomar distancia, evaluar sus sentimientos y analizar las causas de la ruptura. Cada uno tuvo la oportunidad de trabajar en sí mismo, de crecer y de madurar. Además, parece que ambos mantuvieron contacto, aunque de forma discreta. Se apoyaron mutuamente en momentos difíciles y, poco a poco, el amor que sentían el uno por el otro volvió a florecer. El reencuentro se produjo de forma natural, sin presiones ni expectativas. Ambos se dieron cuenta de que, a pesar de todo, se seguían queriendo y que querían compartir sus vidas juntos. *** El anillo, la propuesta y el futuro juntos ***. La propuesta de matrimonio, según los rumores, se produjo de forma muy romántica. Kerem, enamorado y decidido a pasar el resto de su vida con Ande, le propuso matrimonio durante un viaje a París.
La ciudad del amor con sus calles empedradas, sus luces brillantes y su atmósfera romántica, fue el escenario perfecto para el momento. La propuesta fue sencilla, pero llena de amor y significado. Kerem le entregó a Hande un anillo de compromiso, símbolo de su amor y de su compromiso de construir un futuro juntos. Y al parecer, Hande aceptó sin dudarlo. La noticia del compromiso y posterior boda ha generado una gran expectación. Los fans, los medios de comunicación y el mundo del entretenimiento turco esperan ansiosamente la boda del año. *** La boda soñada, rumores y expectativas ***. Aún no hay muchos detalles confirmados sobre la boda, pero los rumores apuntan a una ceremonia íntima y elegante con familiares y amigos cercanos. Se habla de una ceremonia en Estambul, posiblemente en un lugar emblemático con vistas al Bósforo. La boda, sin duda, será un evento de gran magnitud, con la presencia de importantes figuras del mundo del entretenimiento turco. Se espera que la ceremonia sea lujosa y sofisticada, reflejando el estilo y la personalidad de los novios. *** Proyectos profesionales y futuro ***. En cuanto a los proyectos profesionales de Hande y Kerem, ambos siguen trabajando en nuevos proyectos. Sin embargo, se espera que dediquen un tiempo a disfrutar de su matrimonio. Los fans están ansiosos por verlos juntos en nuevos proyectos. La posibilidad de que protagonicen una nueva serie juntos es uno de los mayores deseos de sus seguidores. *** El impacto en el mundo del espectáculo ***. La noticia de la boda de Hande y Kerem ha tenido un impacto significativo en el mundo del espectáculo. La pareja es una de las más queridas y populares de Turquía, y su unión es un evento de gran importancia para la industria del entretenimiento. La noticia ha generado un gran interés mediático, y los medios de comunicación de todo el mundo están cubriendo la noticia. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, memes y fotos de la pareja. *** Análisis personal, un final feliz en la vida real ***. Como les digo, la verdad es que esta noticia me ha dejado con el corazón saltando de alegría. Ver a Hande y Kerem juntos, felices y a punto de casarse, es un auténtico cuento de hadas. ¿Y qué les puedo decir? A mí me encantan los finales felices. Creo que la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su relación ha pasado por momentos difíciles, pero finalmente han logrado encontrar el camino de regreso el uno al otro. Su boda es una muestra de que el amor puede renacer, y que las segundas oportunidades existen. Es una historia inspiradora que nos recuerda que debemos luchar por lo que queremos y que a veces, el destino nos tiene reservadas grandes sorpresas. *** Conclusión, celebrando el amor y la esperanza ***. Espero que ustedes también estén tan emocionados como yo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que su relación durará? ¿Qué esperan de su boda? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. No se queden con las ganas de comentar. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos repasado la noticia del momento, hemos analizado la situación y sobre todo, nos hemos divertido un rato. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo. Gracias por sus likes, sus comentarios y por ser parte de esta comunidad tan linda. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden, no se olviden de dejar sus comentarios. Cuéntenme qué opinan, qué les pareció la noticia, qué expectativas tienen para la boda. Me encanta leerlos. Pero antes de irnos, quiero pedirles un último favor: denle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que amen las series turcas y el chismecito. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así seguiremos chismeando juntos semana tras semana. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.